partir de ahora. Bueno, buenas noches a todos. De verdad que estoy muy complacida de ver que hay muchas personas que están en Colombia y, y creo que leí, si no me equivoco, una persona de México o dos, no estoy segura, pero bueno, bienvenido. De verdad que estoy muy contenta. Para los que no sale su nombre, tienen dos opciones. Hay una forma en la que pueden como renombrarse dentro del Zoom o pueden salir y entrar nuevamente bajo el link que les llegó cuando hicieron el registro. Es importante que tengan su nombre personalizado porque, bueno, hubo un pequeño error técnico con la organización de los links y, bueno, sale el mismo nombre que es el de Joana Medina, que es una de las personas organizadoras, pero sí sería bueno que cada quien pudiera corregirlo y colocar su nombre. Vamos a dar inicio a este webinar de ortografía y redacción. Aún siguen llegando personas, pero vamos a iniciar y que, bueno, se vayan uniendo poco a poco a la reunión. Me presento, creo que algunos ya me conocen. Mi nombre es Laura Cáceres. Em, tengo aproximadamente 9 años en Panamá, impartiendo todo lo que tenga que ver con el idioma español, ortografía y redacción, lingüística del español, oratoria, liderazgo, español para extranjeros. Y bueno, este curso de redacción y de ortografía son uno de mis cursos especiales, lo llamo así, porque aparte de que me encanta darlo y me encanta ayudar a muchas personas y empresarios y, bueno, universitarios también, que a día mantienen dudas y un poco de problemas al momento de la redacción, que es algo tan fundamental y tan importante hoy en día y que ha generado tantas dudas, tantos problemas. Y bueno, en fin. Algunos de los participantes que tengo acá los conozco, creo que los he tenido algunos en los cursos por los nombres que he leído, así que bueno, bienvenidos nuevamente. Este webinar es un webinar muy breve, muy corto, pero creo que es una información que les puede ayudar muchísimo y que les puede abrir un poco la mente a lo que podría ser un curso de ortografía y redacción que no sea tan pesado o tan aburrido. Siempre cuando leemos cursos o seminarios de ortografía y redacción, bueno, lo primero que se nos viene a la mente es cuando nosotros estudiamos, cuando éramos niños y estudiábamos en el colegio y teníamos esta materia español y todo lo que tenía que ver con acentuaciones, puntuaciones, cómo redactar el sujeto, el predicado. Y bueno, obviamente no son temas tan atractivos, pero que hoy en día estamos como más o menos viviendo las consecuencias de no tomar en cuenta y de no poner la práctica adecuada a lo que es la escritura, la redacción. Cuando hablo de esto, hablo de todo tipo de documentos, desde algo tan informal y tan sencillo como el WhatsApp a los documentos profesionales a los que estamos diariamente acostumbrados a manejar. Ok, yo los voy a ir leyendo. Con nosotros nos acompaña Joana Medina. Joana Medina es una de las personas del equipo de Spanish Academy. Ella va a estar para que al final podamos seleccionar algunas preguntas si surgen al momento de culminar la presentación. Yo amo escribir. Bueno, yo también. Yo hace tiempo escribía cuando vivía en Venezuela. Yo soy venezolana, pero bueno, ya me considero un poquito panameña. Tengo ya 9 años acá y bueno, me he dedicado más a lo que es la redacción y ortografía, pero a lo que es impartir cursos, ayudar, hacer capacitaciones, formaciones. Entonces ya la parte de escritura ya la he dejado un poco, la he descuidado un poco, pero bueno, me he concentrado más en mis estudiantes en la parte práctica. Les hablo un poquito sobre nosotros. Ya algunos nos conocen, como lo dije anteriormente, porque hemos tenido alumnos que ya están acá. Nosotros, Spanish Academy es una academia dedicada a la enseñanza y perfeccionamiento del idioma español.
Ofrecemos cursos presenciales y online para niños y adultos diseñados para desarrollar habilidades de expresión oral y escrita. Nosotros iniciamos con cursos de español para extranjeros. Ese fue el inicio de nuestra academia. Nosotros nos dedicábamos solamente al público extranjero que venía a Panamá, pues a estudiar el español como segunda o tercera lengua y porque necesitaban comunicarse. Pero ya luego, poco a poco, fue surgiendo público hispanohablante, público panameño y colombiano, y bueno, con ciertos intereses en poder mejorar su expresión oral, su expresión escrita. Y bueno, ofrecemos cursos de oratoria, comunicación efectiva y por supuesto los cursos de redacción de informes, documentos y ortografía. Un poquito sobre el problema actual. Bueno, hay muchos problemas, ¿no? Que esto puede ser un poco ya, si nos ponemos a pensar cuál es el problema en sí de la redacción, pues aquí podemos pasar 1 o 2 horas nombrando, ¿no? Porque no todos tienen las mismas debilidades o quizás los mismos problemas. Cada quien tiene debilidades diferentes al momento de redactar, al momento de escribir, ¿no? Yo he tenido estudiantes que han tenido una estructura y una redacción fenomenal, pero bueno, tienen problemas de acentuación, no saben dónde poner los signos, puntos, coma, o he tenido estudiantes que quizás han estado muy bien con el tema de puntuación, acentuaciones, pero pues han tenido un poco de dudas con respecto a la estructura, cómo debería de ir diseñado el informe, el correo electrónico. Entonces, las variantes pueden ser muchas. Aquí les coloqué algo muy interesante sobre América Latina, porque bueno, este problema no solamente los tenemos acá. Si nosotros nos vamos a poder, nos ponemos a ver estadísticas, por ejemplo, en España también tienen este tipo de problemas, en diferentes países en donde se habla el idioma español. Pero en América Latina, un estudio de la consultora McPower Group reveló que más del 60% de los empleadores considera que la comunicación escrita deficiente es una de las principales brechas de habilidades en sus equipos. Es decir, que estamos ante un problema totalmente global, ¿ok? Un problema global, perdón, en donde pues poco a poco cada vez va creciendo, ¿no? Entonces, es muy difícil buscar una solución inmediata. Tengo estudiantes que me dicen, bueno, Laura, si yo hago un curso de 1 mes, de 2 meses, puedo mejorar completamente mi redacción o mi escritura. Es muy difícil, sí, pero no imposible, ¿no? Todo que conlleve a la práctica puede ser posible. ¿Cuáles han sido generalmente esas causas que nos han llevado a tener estas debilidades en la escritura? ¿Qué pasa? Que nuestro idioma español es un idioma en donde, como hablamos, de esa misma forma escribimos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros de repente utilizamos el lenguaje oral, puede ser un poco más rápido, por supuesto, porque cuando hablamos de una manera informal lo hacemos rápidamente o estamos un poquito más abiertos, ¿no? A, a usar un poco lo que es la informalidad. Pero cuando vamos ya a la parte escrita es donde viene el verdadero problema, porque estamos tan acostumbrados pues, a usar la parte informal, el lenguaje informal, pues que a veces ya lo llevamos a la parte formal, que es nuestro entorno laboral, ¿no? Entonces, una de las causas es la influencia de la comunicación digital. Y no crean, a diario leemos, y yo soy testigo y yo he sufrido de estas fuertes influencias de la comunicación digital. A diario leemos cosas que tienen errores, vallas publicitarias, mensajes, posts en Instagram, en las redes sociales. A diario nos encontramos con esto. Y a veces nosotros encontramos cosas tan interesantes, información tan valiosa y tan interesante en las redes sociales, pero que están llena de errores o, bueno, horrores ortográficos. Entonces, claro, de repente yo lo puedo detectar o muchas personas lo pueden detectar fácilmente, ¿no? Los que no, pues van a solamente a leer la información y no se van a dar cuenta de esto, pero créanme que a diario se pueden evidenciar estas faltas de errores.
Y otra red social que contribuye a este mal uso de la redacción y de la ortografía es, por supuesto, el WhatsApp. Todos utilizamos a diario el WhatsApp para comunicarnos. Hasta incluso en muchos ámbitos laborales, eh, pues se ha llevado de la formalidad a la informalidad y a dar mensajes o a dar informaciones a través del WhatsApp. Y esto ha hecho que nosotros nos acostumbremos a esta forma fácil, a esta forma rápida de poder comunicar o decir algo, que ya cuando vamos a necesitar de verdad utilizar un documento formal o algún tipo de escrito o comunicado formal, pues ya cometemos los errores, ¿sí? La falta de lectura es otro problema, especialmente en lugares o donde culturalmente el hábito de la lectura no existe. Por ejemplo, yo le digo mucho a mis estudiantes, es un consejo que les doy tanto a mis estudiantes de oratoria como a mis estudiantes de redacción, que lean. Es muy difícil que cuando ya somos adultos y ya estamos acostumbrados y tenemos nuestros propios hábitos, adoptar un nuevo hábito, y más si es el hábito de lectura. Pero yo siempre les digo a ellos que siempre hay algo que nos gusta. Todas las personas tenemos siempre algún tipo de tema o algo que nos guste y que nos llame la atención. Entonces, algo que podría ayudar para poder eh, leer o tener esta interacción y diariamente con la lectura es buscar algo sobre algo que nos guste, ¿ok? No necesariamente tienen que ser libros o tienen que ser textos largos, porque yo sé que es difícil adquirir este hábito, pero les aseguro que es algo que los va a ayudar muchísimo. Siempre les pongo el ejemplo a mis estudiantes de la palabra café. ¿Quién de acá toma café? Yo me imagino que todas las personas toman café. Esto es una palabra que lleva tilde en la E y es una palabra que muy pocas veces se puede leer sin la tilde. Esta palabra la mayoría de las personas le colocan la tilde correctamente. ¿Por qué pasa esto? Porque a diario leemos la palabra. Nosotros a diario tomamos café, vamos al supermercado a comprar café o estamos en un restaurante y pedimos café. Entonces, como estamos tan familiarizados con esta palabra y tenemos este contacto a diario, ya la tenemos memorizada. Esto pasa de la misma forma con la lectura, ¿ok? Entonces, creo que la lectura podría ayudar un poco, aparte de que aumenta nuestro vocabulario y mejora nuestro léxico, es algo que nos puede ayudar muchísimo con la puntuación. Y bueno, débil formación académica. Es cierto que también no hablo de un país en específico, hablo en términos generales, ¿no? Se le ha dado a la materia de español, a lo que es redacción, lo que es escritura, ortografía, se le ha dado poco valor en los últimos años. Y esto ha generado que, pues, como hay otros intereses y hay otras cosas en donde ha ganado más la atención, pues la redacción y la escritura sea algo que se haya debilitado. Yo soy profesora en una universidad acá en Panamá y esta universidad es 99% digital. Es decir, es tan digital que los alumnos a veces no llevan lápiz ni nada para escribir, porque es una universidad en donde, bueno, es algo súper bueno, me parece una muy buena iniciativa porque estamos rodeados también del mundo digital, pero es tan digital que los estudiantes cuando de repente tienen algo que escribir o hacer por escrito, no tienen un lápiz y no tienen un papel, ¿no? Entonces, fíjense cómo ha cambiado y cómo ha desmejorado lo que es la redacción. ¿Qué pasa? Pues los estudiantes están acostumbrados a escribir todo en su computadora, incluso hasta en sus teléfonos también tienen el corrector, usan el corrector, que ojo, no es 100% confiable. Entonces, pues esto ha generado que pues cada vez la debilidad para escribir sea más. ¿Cuál sería la solución inmediata? Bueno, capacitación práctica y enfocada, con prácticas pero constantes. Es como cuando una persona va a estudiar inglés y está en un intensivo de 4 a 5 meses y le va excelente, puede viajar a un país donde se habla el inglés, puede comunicarse de forma básica, que es lo que uno aprende al inicio, pero luego de 1 año o 2 años sin usar el idioma y de practicarlo, pues vuelve otra vez, ¿no? Desde cero. Lo mismo pasa con la redacción, con la escritura. Nosotros
Lo que aconsejamos siempre es, bueno, no siempre se puede estar en capacitaciones, porque bueno, a veces no hay el tiempo, ¿no? Todos me imagino acá que están pues a diario ocupados, entonces esto no siempre está esta disponibilidad y este tiempo, pero entonces una cosa que puede ayudarles y que sí pueden tener en el día a día es la lectura estratégica. Y también les digo mucho a mis estudiantes el uso de guías y plantillas. Cada persona acá, bueno, tiene me imagino que tiene su profesión o su trabajo, su oficio, y cada persona está acá acostumbrada a un tipo de documento a diario o bueno, semanal o al mes. Entonces es importante mantener, mientras que podemos tener esta práctica bien como aprendida, tener plantillas, usar plantillas en donde solamente tengan que, bueno, de repente, de acuerdo al objetivo que se vaya a escribir o el tipo de documento que se vaya a hacer, utilizar la plantilla y agregar la información adicional. Es algo que los puede ayudar para que, primero, les va a ahorrar tiempo y segundo, pues ya van a saber que esa plantilla va a estar corregida y va a estar bien escrita. Entonces, vamos a iniciar con los informes. ¿Qué es un informe? Bueno, un informe es una descripción oral o escrita de las características y circunstancias de un suceso o asunto. Me imagino que muchas personas acá manejan informes. El informe puede darse también de forma oral, que para mí es el más fácil. Pero ojo, sea oral o sea escrito, si la persona tiende a cometer errores, se va a poder evidenciar también en la parte oral. Como les dije anteriormente, en el lenguaje oral a veces podemos disimular un poco y a veces dentro del lenguaje oral podemos utilizar esos pequeños vicios del lenguaje, como por ejemplo, les voy a dar un vicio del lenguaje rápidamente, el uso innecesario de la S cuando vamos a hablar en el pretérito indefinido, que es el pasado, y se nos va siempre una S al final. Por ejemplo, comiste, fuiste, bailaste toda la noche. Si ustedes, claro, lo estoy haciendo a propósito y se me va a escuchar la S a propósito, ¿no? Pero obviamente que esta S no va en la segunda persona, es decir, nosotros correctamente tenemos que decir comiste, fuiste, bebiste. Pero en el lenguaje oral tiende a salir este vicio, ¿ok? De la S innecesaria. ¿Y qué pasa? No se nota, las personas hablan y bueno, rápidamente en el día a día puede salirse la S, que la mayoría de las personas lo usan, a veces inconscientemente, y el problema no está cuando lo hablan o cuando lo usan en su parte oral, sino cuando ya llevan el error a la parte escrita. Y yo lo he evidenciado muchas veces, ¿no? La parte del tiempo pasado, fuiste muy bien, en la parte del tiempo pasado es algo que corrijo muchísimo. Los verbos es algo que, aunque ustedes no lo crean, es una de las correcciones más comunes dentro de mi trabajo y dentro de las capacitaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, pasa esto de las S innecesarias o también pasa que, pues a veces no colocamos la tilde y hay verbos y hay conjugaciones verbales que son fundamentales la tilde porque lo diferencian de otro que se repite de la misma forma. Luego les hablo de ello. ¿Cuáles son los errores más comunes en nuestros informes, en los informes del día a día? Quizás aquí van a salir errores que ustedes no tengan o que algunos sí y otros no, ¿ok? Esto es de forma muy generalizada. El primer error es la mala planificación y es que no estamos acostumbrados o no todas las personas están acostumbradas a la planificación. Pero yo entiendo que en parte esto es el tiempo, la falta de tiempo. Es muy difícil mantener en el día a día, aparte de todas las cosas que hacemos y compromisos que tenemos, aparte de laborales personales, una planificación. Pero créanme que es necesaria. La planificación es necesaria con todo. Yo podría dar un curso y repetirlo 50 veces, pero las 50 veces tengo que planificar el curso, ¿ok? Es algo que se tiene que hacer como un deber. ¿Qué nos ayuda a tener una planificación? A definir un propósito y que los objetivos sean claros. Yo les digo mucho a mis estudiantes que utilicen siempre la pregunta del por qué. ¿Por qué voy a escribir? ¿Por qué necesito informar esto? La pregunta del por qué es una pregunta mágica
porque créanme que si ustedes, yo les digo en este momento, bueno, esto es un webinar, no hay tiempo para hacer un ejercicio que me encantaría hacerlo, pero si yo les digo a ustedes que redacten sobre algún tema, pues lo primero que me van a decir, algunos, no sé sobre qué puedo escribir, ¿no? Entonces, cuando ya se les viene a la mente, bueno, quiero escribir sobre el calentamiento global, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, van a decir el por qué. Y si empiezan a utilizar esa pregunta 5 o 6 veces, no sé si ustedes aquí ya lo han aplicado, ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de información que van a sacar solo con ese porqué de ese tema. Y ya con esta respuesta que ustedes mismos se van a dar, ya ustedes tienen prácticamente un propósito definido. Entonces, la planificación nos ayuda a esto. Otro error común es, pues, el uso de jerga técnica. Entonces, a veces no es necesario, ¿ok?, utilizar tantas palabras técnicas y se pueden explicar los conceptos de manera sencilla. Explicar algo de manera sencilla es algo que primero ayuda al lector a recibir el mensaje inmediatamente y segundo, se toma en consideración a todo tipo de público. El público es sumamente importante al momento de redactar. Tomar en cuenta el público. ¿A quién voy a escribir? ¿A quién voy a dirigir este informe, esta carta, este correo? ¿Por qué a ellos? ¿Cómo piensan ellos? ¿Cómo son ellos? ¿Ok? Esto es importante siempre tenerlo en cuenta y al momento de ustedes redactar y escribir, al usar conceptos de manera sencilla y clara, créanme que el resultado va a ser muchísimo mejor. Porque a veces hay personas que no entienden el mensaje o suelen confundir a veces los mensajes, ¿sí? Explicar algo técnico de forma sencilla. Sí, es que claro, lo que pasa es que yo he tenido estudiantes que, por ejemplo, yo he tenido estudiantes que son abogados, profesores, médicos, entonces cuando hay ejercicios de, nosotros en el curso que les voy a hablar al final, tenemos laboratorio y clínica, laboratorio de redacción y clínica de redacción. Cuando ellos están en el laboratorio de redacción es súper gracioso porque todos tienen el mismo ejercicio, pero cada quien maneja un tipo de jerga diferente, ¿no? Depende a su entorno laboral, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta tiene que ser, el mensaje tiene que llegarme de la misma manera, solo que cada uno va a utilizar más, ¿no? Entonces, cuando hacemos este mismo ejercicio, aquí podemos encontrar cómo podemos utilizar lenguaje sencillo, formal, eso sí, que sea muy formal, que sea sencillo y que el mensaje de igual manera llega correctamente. Y la mala organización del contenido también suele ser un problema al momento de escribir informe, puesto que a veces por tiempo o porque a veces pensamos que unas cosas son importantes y otras no, pues tendemos a veces a tener una mala organización del contenido. Lo mejor es tener la organización y tener secciones claramente definidas. Claro, esto también va a depender de acuerdo a lo que se va a escribir. Si yo voy a escribir un correo electrónico, tengo que tener también una organización de ese contenido, ¿ok? Por ejemplo, quiero expresar un descontento, bueno, primero saludo, ¿ok? Luego me presento, luego expreso el motivo de mi carta y de mi descontento, luego agrego una información adicional si es conveniente y al final me despido. ¿Se dan cuenta? Que de igual forma la organización es importante, sea cual sea el documento a escribir, ¿sí? Ser conciso, ir al grano. No vale la pena escribir 3, 4 hojas o llenar un correo electrónico con 5 párrafos. Ya un correo electrónico con 5 párrafos no es recomendable. Es preferible que si vamos a escribir tal magnitud de correo, es preferible utilizar lo que son, pues, los datos adjuntos, ¿ok? Porque, pues, a veces pensamos que escribir más es más y resulta que estamos equivocados. Lo que hacemos es enredar el mensaje, enredar los objetivos, ¿ok? Darle como demasiada vuelta para explicar solamente una sola cosa. Entonces tenemos que ser breves al momento de querer comunicar, sea cual sea el mensaje, ¿ok? Esto nos ayuda a que el lector mantenga la atención sin aburrirse, ¿ok? Y asegura que estos puntos importantes que ustedes desean comunicar
a su público lleguen de manera rápida y efectiva también. Respaldar afirmaciones. Siempre le digo a mis estudiantes también que es importante siempre agregar información adicional con respaldos. Cuando, por ejemplo, yo enseño oratoria, yo siempre le doy a ellos muchos ejemplos, ejemplos reales, ejemplos que son, que pueden comprobar, ¿no? Porque las personas están acostumbradas también, pues, a ver cosas o leer cosas. Esto les da un poco más de seguridad también, ¿no? Lo mismo sucede con la parte escrita, ¿ok? Ustedes pueden incluir, bueno, aquí en este caso les coloqué, incluyan tablas, gráficos, anexos, algo que sea necesario para proporcionar contexto adicional, perdón, pero también podrían agregar ejemplos reales, ¿ok? Entonces, esto también podría ser de mucha ayuda y hace que la persona se conecte más directamente con el emisor, en este caso ustedes. Y lo más aburrido de todo es la revisión y la edición. Les voy a confesar que a mí me cuesta muchísimo, a pesar de que soy docente, capacitadora, coach en escritura, en comunicación oral, a mí me cuesta muchísimo hacer la revisión y la edición. No lo voy a negar, ¿sí? Yo recuerdo que desde niña, cuando yo hacía los exámenes en el colegio, yo hacía los exámenes, todo me lo estudiaba bien y respondía, pero como yo respondía y escribía tanto, me daba mucha pereza leer. Yo decía, no, yo no voy a leer esto, llené una hoja, llené dos hojas. ¿Qué pasaba? Bueno, yo entregaba mi examen y sí, yo tenía mis buenas calificaciones, todo salía muy bien, pero ¿qué pasa? Pues tenía errores ortográficos o algún tipo de error gramatical en la sintaxis. Entonces, bueno, es algo que traigo desde niña, lo acepto, lo admito, pero es algo fundamental, ¿ok? La revisión es esencial para detectar errores gramaticales. Y créanme que yo he escrito, yo hago informes, correos y siempre encuentro errores. Es normal, ¿ok? Es normal porque todos somos eh, personas, todos somos humanos y cometemos errores. Nadie es perfecto. Los correos electrónicos. Bueno, los correos electrónicos es un tema muy común porque se suele escribir más que antes. Es decir, este medio lo estamos utilizando más que antes. Y es que ahora todo se comunica a través de un correo electrónico, sea cual sea la situación, la información, así sea simple pregunta, lo que queremos hacerle a alguien, a un jefe o a una persona, el medio que siempre vamos a usar, pues es el correo electrónico. El correo electrónico, yo siempre les he dicho a mis estudiantes, es su carta de presentación. Es nuestra carta de presentación, un correo electrónico. Un correo electrónico bien estructurado, con una puntuación, gramática y ortografía perfecta, es nuestra carta de presentación. Habla por nosotros. Es importante, ¿ok? Ver cómo lo estamos haciendo, si estamos siguiendo, ¿ok? Las reglas y los pasos adecuadamente. Claro, no todos los correos electrónicos tienen el mismo fin, ¿sí? Pero antes, yo recuerdo que antes, pues se utilizaba más, por ejemplo, cartas por escrito o documentos por escrito y pues le hacían llegar a la persona la carta, el documento, pero hoy en día todo se envía por acá, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que antes el correo electrónico, no sé si a ustedes les pasa, antes era tomado como algo informal. Les estoy hablando de unos 15 o 20 años atrás, no sé si estoy en lo correcto. Y bueno, era algo como informal, ¿no? Pero hoy en día, pues, ya forma parte del día a día, de nuestro día a día, sea cual sea la profesión, es nuestro medio de comunicación, especialmente con personas con las cuales trabajamos. Yo le digo siempre a mis estudiantes, el correo electrónico ya, por ser un correo electrónico, es formal. No, que yo a veces le escribo a mi compañero que trabaja conmigo y pues él es mi amigo. No, ya al usar este formato para comunicar algo, ya nosotros estamos pasando de la informalidad a la formalidad. Porque si yo quiero ser informal, envío un WhatsApp. Así de sencillo. Entonces, el correo electrónico es sinónimo de formalidad. ¿Cuáles son los errores más comunes dentro de los correos electrónicos? Bueno,
El uso innecesario de mayúsculas. El uso correcto de las mayúsculas es un pilar fundamental en la escritura. El uso correcto de la mayúscula no solamente pasa dentro de los correos electrónicos, sino en cualquier tipo de documento, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo utilizamos esas mayúsculas, porque pues es más confiable el correo, es así. El uso de las mayúsculas está determinado que cuando una persona utiliza dentro de su correo una línea con mayúsculas, significa que está gritando, hablando en voz alta o está, ahí hay una palabra que no recuerdo ahorita que lo leí, chillando. Esa palabra, chillando. Entonces, fíjense, ¿no? Nos da a entender que la persona nos está diciendo algo de manera molesta, que cometimos algún error o algo pasó y bueno, estamos siendo regañados a través de esta línea de mayúscula o esta palabra en mayúscula, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si no están seguros en qué momento usarlo y que no suene autoritario, como lo dicen acá dentro del chat, es preferible no usarlo, ¿ok? Es preferible no usarlo si no están muy seguros del uso correctamente, ¿sí? Otro problema, otro error común dentro, se me salta, dame un minutito. Otro error común dentro de los correos electrónicos, bueno, es una gramática y una sintaxis incorrecta. Yo me he topado con correos en donde las formas verbales son totalmente inadecuadas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces utilizamos los verbos, como les dije anteriormente, el problema de la S innecesaria. Bueno, también podemos usar los verbos de manera incorrecta. Es decir, primero, no colocarle tildes, que es un problema. Segundo, a veces no concuerda la persona con el tiempo verbal que estoy usando o estoy usando, por ejemplo, verbos impersonales que no deberían de conjugarse. Hay diferentes tipos de problemas, ¿ok? Con respecto a la gramática y la sintaxis. Entonces, tenemos que tener cuidado en el modo como combinamos esas palabras. ¿Ok? Porque esto puede distorsionar, perdón, totalmente todo el mensaje, ¿sí? Un léxico pobre también puede ser o puede generar problemas dentro de los correos electrónicos porque pues a veces, ¿qué pasa? A veces redundamos palabras, repetimos palabras y quizás no usamos las correctas. Aquí, por ejemplo, les coloqué decir un ejemplo, exponer un ejemplo. Se podría sustituir por exponer. Muchas personas utilizan decir un poema cuando es más adecuado decir recitar. Hacer un edificio cuando es más adecuado utilizar construir. Y así como estos ejemplos tenemos muchísimos que, bueno, pueden aparecer dentro de estos errores comunes en nuestra redacción, en nuestra escritura. ¿Ok? También aparecen en el lenguaje oral, pero como les dije anteriormente, a veces muchas cosas pasan desapercibidas en el lenguaje oral y el problema está realmente en el escrito. El uso de un tipo de fuente particular. Es mejor usar fuentes comunes, fuentes que sean eh, pues familiares, conocidas, que sean más adaptadas a cualquier tipo de público, ¿ok? El subrayado, los tamaños de letra o los colores, pues muchos usuarios no tienen configurada la lectura de correo para aceptar colores, tipografías y tamaños de letras. Entonces es preferible que si no tenemos el conocimiento claro de lo que significa cada color o de lo que significa el subrayado dentro de un mensaje en un correo electrónico, es mejor no utilizarlos para no confundir, ¿ok? Al receptor. La descodificación de las abreviaturas y palabras cortadas. Aquí vuelvo al tema del WhatsApp. Los mensajes cortos que estamos acostumbrados a escribir en los teléfonos móviles no suelen y deben reproducirse en los correos electrónicos. Si nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a llamar a personas, eh, a pesar de tener una confianza, tenemos diminutivos, lo llamamos con sobrenombres, apodos, esto no se puede utilizar
dentro de un comunicado escrito por correo electrónico, ¿ok? ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, el correo electrónico ya pasa a ser un medio de comunicación formal. Porque si queremos hablarle a un amigo sobre algo o a un familiar, nos vamos al WhatsApp y ahí escribimos el mensaje, ¿ok? Tomar el bus, abordar. Muy bien, sí, hay muchísimas palabras. Nosotros tenemos un idioma súper variado, súper rico y de verdad que la lectura nos ayuda muchísimo a encontrar estos sinónimos que pueden, pues, adaptarse mejor. Escribir en negro sobre blanco. Determinados colores tienen su significado y escribir en muchos tonos puede distraer y entorpecer la lectura. Hace días yo recibí un correo de una de mis jefas y el correo tenía 3 colores. Entonces, claro, no voy a hablar mal ni hacer quedar mal a nadie, pero pues los colores estaban utilizados incorrectamente, ¿no? Y el orden, la distribución y todo estaba utilizado incorrectamente. Entonces, claro, yo no dije nada y no opiné nada porque, bueno, pues yo me limito solamente a poder decir las cosas que sean necesarias y que no incomoden, ¿no? Pero fíjense cómo una persona puede tomar a veces algún tipo de escrito o de comunicado y que entiende qué significa cada color o el significado de algunos elementos, cómo puede malinterpretar a veces algo, ¿no? Entonces es importante cuidar mucho esto y si ustedes no están muy bien familiarizados con esto, tratar de evitarlos, ¿ok? El tamaño de la fuente les recomiendo que siempre utilicen el que la mayoría de los servicios utilizan, que es el tamaño 2. El tamaño 12 creo que es el más común en diferentes áreas y creo que se lee bien, se lee fácil y no es necesario estar buscando algún tipo de fuente o tamaño. Y evitar las mayúsculas, aquí les vuelvo a recalcar esto porque es algo que se puede evidenciar. Además de ser molestas, dificultan la lectura porque no estamos habituados a ellas, ¿ok? Lo mismo pasa con la falta de mayúsculas y se los voy a hablar un poquito más adelante, pues a veces nos comemos la mayúscula y no la colocamos y es importante colocarla, ¿no? Entonces, es algo, es un tema de la mayúscula, es un tema que a veces o la persona se excede de su uso o simplemente carece del uso, ¿no? Entonces, vamos a usar fuentes comunes que son reconocidas por cualquier sistema. La cantidad de párrafos, mucho cuidado con esto. Es decir, un correo de más de 50 líneas, 3 párrafos, se considera excesivo. Es mejor, entonces, hacer un documento adjunto y lo demás se comunica con 2 párrafos. Con 2 párrafos es suficiente, ¿ok? El uso de los emoticonos es recomendable no recurrir a ellos en ambientes profesionales o con personas con las que no tengamos suficiente confianza. Creo que esto no es necesario como tomarlo mucho en cuenta porque ustedes pues creo que lo considero que esto es algo que se sabe, ¿no? Pero sin embargo lo menciono porque pues como estamos tan adaptados a las redes hoy en día, pues a veces se nos va algún tipo de emoticón y puede resultar un poco como inadecuado, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Ahora, fíjense, el asunto es la parte más importante del mensaje. Y me van a decir que no, lo más importante es el mensaje. Sí, por supuesto que también el mensaje es importante, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Que hay que tratar de resumir el contenido o el objetivo de ese correo lo más que se pueda, ¿ok? Hay bandejas de entrada que pueden tener miles de correos sin leer, 10, 20 correos sin leer, ¿ok? Es decir, que se pueden amontonar dentro de la bandeja de entrada. ¿Y qué pasa? Esto a veces pasa porque el asunto no es una frase o una palabra que sea atractiva o que llame la atención del lector o del receptor. Entonces hay que tratar de mantener este asunto, tratarlo de definir muy bien y en pocas palabras poder captar esa atención para que el lector pueda abrirlo inmediatamente. Los comienzos, el saludo inicial es clave, por supuesto, para establecer la relación que se tiene o se quiere tener con el interlocutor, ¿ok?
siempre tratar de usar saludos que sean, por supuesto, formales, usar un tono neutro al momento de saludar, ¿ok? Y los finales, con las despedidas y los saludos finales ocurre algo similar. Por ejemplo, comúnmente usamos el atentamente, saludos, un abrazo. Eso suele ser lo más adecuado y pocas veces falla. No nos pongamos a estar inventando, agregarle algo más a la persona. Te dejo, te envío un gran abrazo no, no es necesario, ¿ok? Es decir, saludar y despedirse de la manera más rápida posible, porque total lo que queremos es comunicar algo, ya se comunicó, no es necesario establecer tanta relación al momento de terminar. Y tampoco es necesario, ¿sí? Mm, aquí ya, un momentito que me llegó alguien. Todavía están llegando personas. Los agradecimientos, es recomendable ser precavido y no exagerar ni alargar excesivamente el intercambio de agradecimientos. Mucho cuidado acá, ¿ok? No hay que exagerar al momento de agradecer. Ser muy concisos y precisos a la hora de agradecer. Y es muy útil que en la firma ustedes, no sé si ya ustedes utilizan este formato, pero por ejemplo en Gmail hay una parte donde ustedes pueden registrar automáticamente su firma, colocando el cargo, su nombre, la información que ustedes crean pertinente. Entonces ya no es necesario a veces estar haciendo la parte de la firma en los correos electrónicos porque ya eso es algo que ya puede salir automáticamente. No sé si todos la manejen, pero es algo que ya pues resulta más cómodo para la persona que está a diario haciendo comunicados por escrito, ¿sí? Los silencios en el correo electrónico. Cuidado con este silencio de correos electrónicos. A veces se nos olvida que no todos los correos electrónicos merecen o deben tener respuesta. Sea cual sea el correo que ustedes reciban o estén acostumbrados a recibir o a manejar diariamente, es importante siempre enviar una respuesta, ¿ok? Es importante siempre porque a veces también el no responder es una respuesta. Entonces, profesionalmente no nos hace quedar muy bien. Es preferible siempre decir algo. ¿Cuáles son errores comunes dentro de los documentos? Bueno, por supuesto, tildes, especialmente la diacrítica, mayúsculas, que ya se los he nombrado anteriormente también. Los signos de puntuación, tenemos muchos y a veces no sabemos dónde colocar la coma, el punto y coma, que son los más comunes. La conjugación verbal, pues a veces solamente utilizamos un solo modo, que es el modo indicativo, pero se nos olvida que nuestro idioma español tiene el modo subjuntivo, también tiene el modo imperativo y que hay casos en donde son obligatorios usarse estos modos, ¿ok? Y por supuesto, el error de las palabras homófonas, que tenemos muchísimas dentro de nuestro idioma y que a veces, pues, los errores vienen es porque no sabemos cuál estamos, sí sabemos a qué nos estamos refiriendo, porque el problema de ellas es que suenan igual, pero el significado es distinto y se escribe de manera distinta. Cuando no estamos familiarizados con esa palabra, vamos a escribir la que se escribe de una manera incorrecta. Entonces, fíjense acá. Acá yo les quise colocar los ejemplos a través de estas oraciones para que ustedes puedan ver la diferencia. Por ejemplo, la coma, si yo hay la diferencia de poder colocarla y no colocarla, ¿no? Por ejemplo, te deseo feliz cumpleaños. Bueno, la persona me está deseando que tenga un bonito día, una bonita noche. Pero si yo coloco una coma entre deseo y feliz cumpleaños, pues entonces la persona ya no me está deseando el feliz cumpleaños, sino que me desea, ¿no? Entonces, fíjense cómo puede cambiar totalmente el sentido de todo con una coma mal puesta. ¿Cuál es el problema de la coma? Que tenemos muchos usos. No solamente tenemos el de la enumeración, ya a mis estudiantes que he tenido acá, es un tema bastante como lo hablamos y se alarga bastante, incluso la clase de la coma a veces se nos va 2 horas en la coma y punto y coma porque pues tenemos tantos usos que tiende a generar dudas, no saber dónde ponerla, entonces es preferible a veces como que a las personas prefieren no colocarla, obviarla, ¿no? Pero a veces es obligatoria. Entonces hay que
Lo que hay que tener en práctica y tener presente son sus principales usos, ¿ok? Sus principales usos, los más comunes, los que ustedes van a utilizar a diario y ya con esto ya ustedes pueden manejar mejor la ubicación de ella, ¿ok? Lo mismo con el punto y coma. Las tildes, bueno, el problema más grave, aparte de que a veces nos comemos tildes en palabras, porque se nos olvida de la regla aguda, grave y esdrújula, es las tildes de los monosílabos que se doblan. Es decir, cuando hay dos. Tú tienes un buen corazón y tu corazón es muy noble. Fíjense, pues a veces no ponemos la tilde en el pronombre personal y lo confundimos con un adjetivo posesivo. Entonces, siempre el tú de la persona, cuando te refieres a alguien como tú, siempre hay que colocarle la tilde y el tú que acompaña siempre a un nombre, que es el adjetivo posesivo de algún nombre, no lleva la tilde. Este problema no es el único porque tenemos dos él, dos más, sí, tenemos varios tipos de monosílabos que se doblan, incluso hasta tienen tres usos. Entonces, acá pues pudiera generar algún tipo de problema. Hubiera y hubiese sí se puede uno utilizar, ese es el imperfecto del subjuntivo, es el pasado del subjuntivo, del modo subjuntivo. ¿Y qué pasa? La diferencia es el uso. Algunos países utilizan más el hubiera y otros utilizan más el hubiese. Yo les confieso que utilizo más el hubiese. ¿Ok? Pero pueden usarse los dos. Las mayúsculas, bueno, las mayúsculas tienen diversos problemas, ¿ok? Hay distintos tipos de problemas con las mayúsculas, pero yo les coloqué un ejemplo poco común, o quizás para ustedes ya sea común, cuando hay apellidos compuestos. ¿Saben? Cuando hay un apellido así, por ejemplo, Juan de la Cruz, eso se le llama apellido compuesto. Como es un apellido y todos los apellidos tienen que llevar la tilde, las personas tienden a colocarle al de y a la mayúscula también. Entonces, en este caso solamente lleva la mayúscula Juan y Cruz, ¿ok? La preposición y el determinante no lleva la mayúscula, ¿sí? Y palabras como don, doña, señor o señora no necesitan mayúscula. Por ejemplo, hoy vi a don Héctor. La conjugación verbal, fíjense acá, es algo sumamente que ocurre y que me causa, claro, es que ya estamos acostumbrados a utilizar más el lenguaje coloquial, ¿no? Pero ¿qué pasa? Creo que está ocupado, estoy hablando de, creo es un verbo de cabeza, el verbo creer, pensar, parecer son verbos de cabeza, ¿sí? Estos verbos de cabeza siempre cuando están en afirmación, ¿ok? Se utiliza el verbo estar en indicativo. Creo que está ocupado, creo que va a llover, creo que hace frío, ¿sí? Pero si yo me voy a la parte negativa, si yo utilizo la negación con el mismo verbo de cabeza, yo ya no puedo decir no creo que está ocupado. Tengo que cambiar ese está a esté ocupado. ¿Qué pasa? Que en el lenguaje oral lo decimos, porque ya es tan común el uso que nosotros lo usamos, pero a veces en el lenguaje escrito cometemos el error y colocamos la palabra, el verbo está en indicativo. Ese es un problema de conjugación verbal que yo lo puedo ver muy comúnmente, ¿ok? Y acá está el problema de las homófonas, que tenemos muchísimas. Entonces acá, por ejemplo, van a encontrar como las más populares, las más conocidas, pero hay muchísimas más, ¿ok? Hay muchísimas más. Esto es un error bueno, que a diario se puede leer. Por ejemplo, acá yo les coloqué una oración, déjenme ver. No, creo que no. No se las coloqué, pero por ejemplo, el problema es de la A sin H, la A con H. Es decir, cómo has estado, cómo ha estado la persona, ha hecho el trabajo, has hecho el trabajo. Ese es el verbo haber, ¿ok? Que está acompañando un participio. Siempre que nosotros usemos este tipo de estructura, el verbo haber con un participio, ha comido, ha vivido, ha tenido, has hecho, todo esto lleva la H, ¿sí? La única A que no lleva la H es la A que sirve de preposición. O a veces cuando señala un complemento directo. Por ejemplo, voy a estudiar, vamos a
siempre esa A que indica algún tipo de movimiento o cuando me refiero a algún tipo de complemento directo, objeto directo, este A no lleva la H. Y es un error que se puede leer a diario, especialmente en el WhatsApp, ¿no? Pero el problema no está allí. El problema está en cuando lo llevamos a la parte escrita, ¿sí? Hecho. Y los que escriben he hecho, he dicho, exactamente. Aquí, por ejemplo, he hecho es el verbo haber con el verbo hacer. El verbo hacer está en participio y es un verbo irregular. No puedo decir he sido, he hecho, es la forma correcta, ¿ok? Y en este caso se usa EHE, ¿ok? Entonces, es importante tener esto en cuenta de los verbos. Hay una parte de nuestros cursos que nos dedicamos exclusivamente a esto, al uso de los verbos correctamente, cuáles son los verbos, las conjugaciones adecuadas al momento de redactar documentos formales, ¿sí? Fíjense acá, vamos a ver. Aquí yo tengo una pregunta que dice, yo los voy a ir leyendo, ¿sí? Dice, sí, pero ¿cuánto ganamos? ¿Está bien escrita esta? Aquí hay algunas bien y otras mal. Quiero que me digan cómo leen esta. Sí, pero ¿cuánto ganamos? ¿Cómo lo ven? ¿Está bien escrita? Solamente pueden escribir en el chat. ¿Está bien o está mal? Nada más. ¿Ok? Yo les doy el feedback sobre eso. Ok. ¿Cuánto ganaremos? Sí, se puede usar en futuro, claro que sí. Pero fíjense que no está correcta. Porque el pero no es una pregunta. El pero tiene que estar fuera de la pregunta. ¿Ok? Es decir, que la fórmula correcta es sí, pero ¿cuánto ganamos? La pregunta empieza con el cuánto. ¿Ok? Así que mucho cuidado porque este es un error que se puede leer también frecuentemente. ¿Sí? La de abajo dice, fui a la escuela, al parque y al cine. Y las de abajo dice, fui a la escuela, al parque, en el cual había mucha gente, y al cine. ¿Les parece que está bien escrita las dos o hay una que tenga algún error? ¿Qué opinan? En este caso, las dos están correctas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les coloqué justamente este ejemplo? Porque hay muchas preguntas, muchas personas que me dicen, Laura, ¿puede haber una coma antes de la conjunción y? O sea, ¿puede haber una coma antes de una y? Sí puede haber. En este caso, las dos están correctamente, ¿ok? Solo que en la segunda, yo digo, fui a la escuela, al parque, pero hay una información adicional que quiero agregarle a ese parque, ¿ok? Entonces, eso lo voy a separar con comas entre el parque y el cierre final que es la I, ¿ok? Entonces sí se puede agregar y sí se puede colocar una I antes. Si yo voy a complementar algún tipo de información adicional o algo, agregar algo, sí se puede colocar una coma antes de la I, ¿ok? Pero las dos están correctas, escritas correctamente, ¿ok? Nochebuena y Navidad, las dos están en mayúscula. Entonces, te deseo una feliz noche buena y una feliz Navidad. O te deseo una feliz Navidad. ¿Cuál de las dos está escrita correctamente? ¿La uno o la dos? Recuerden que Navidad es una palabra, muy bien, la dos, sí. Navidad es una festividad, ¿ok? Al igual que Nochebuena y todas las festividades se deben escribir con mayúscula. Entonces, la palabra feliz no forma parte de la festividad, así que la correcta es te deseo una feliz Navidad, porque la festividad solamente es Navidad. Así que mucho cuidado porque también tienden a escribir Feliz Navidad con las dos en mayúscula. Y es un error muy, muy, muy común, ¿sí? Y finalmente, quiero dormir más tengo que levantarme. Aquí nos encontramos con dos, lo que les mencionaba anteriormente de los monosílabos, que se doblan, hay dos más, el de cantidad y el que sirve, este más es el que sirve como pero, ¿ok? El que hace una función de pero.
¿ok? Entonces, ese ahorita no se utiliza tanto, está un poquito como en desuso o no lo llamaría desuso, sino que estamos acostumbrados más a utilizar el pero. Entonces, para que sepan que él puede hacer la misma función, solo que para diferenciarse de la cantidad hay que quitarle la coma. Entonces, los dos están correctos, yo puedo escribir de esta manera, ¿ok? Solo que para yo poder diferenciarlo, cantidad, necesito colocarle la tilde, ¿ok? La mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual. Protégete, ¿ok? Entonces, es importante siempre estar al día a día con cursos, con talleres, tener mucho contacto con la lectura, ¿ok? Nosotros nosotros estamos acostumbrados a recibir siempre personas que trabajan en el día a día, que siempre están ocupados, que tienen horario full. Y yo entiendo que a veces tomar un curso, tomar un seminario o bueno, cualquier tipo de taller entre semanas es un poquito complicado, ¿no? Y este tema creo que es un tema que debemos hacerlo 100% práctico, porque yo soy una de las personas que opina que uno aprende haciendo, ¿ok? Claro, es importante escuchar, claro que sí, escuchar es sumamente importante porque también nos genera seguridad en la persona, en el capacitador, nos genera seguridad, confianza. Pero creo que más que eso, el alumno, en este caso ustedes, los participantes, creo que lo más importante es que puedan poner en práctica todo inmediatamente, es decir, ir escuchando e ir haciendo al mismo tiempo. Es la forma como a mí me gusta dar talleres, conferencias, capacitaciones, cursos. Yo espero que ustedes pues tengan en algún momento el tiempo y de verdad como el deseo, ¿no? De poder capacitarse y de actualizarse y de estar bueno, en uno de mis cursos y si no, pues en cualquier otro curso que de verdad los pueda ayudar a atender muchas dudas y mejorar, porque de verdad que es un aspecto sumamente importante. O sea, la redacción, como les dije anteriormente, es una carta de presentación. O sea, es fundamental. Créanme que yo, hace tiempo, cuando era un poco más joven, créanme que cuando a mí alguien me escribía para conocerme, yo al ver sus errores ortográficos en los primeros mensajes y en los saludos, algo tan simple como un saludo, yo de una vez descartaba a esa persona. Porque bueno, aparte de que trabajo con esto, pues yo ya decía, no, no puede ser. Entonces, algo tan sencillo como esto. Para el mes de cursos disponibles, bueno, para el mes de mayo, justamente tenemos, les voy a mostrar por acá, creo que lo tengo. Bueno, nuestros cursos son estos que están acá, lo que les hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Cursos de redacción hay un curso de ortografía y redacción que es más general y hay un curso que se llama redacción de documentos. Pero justamente en mayo estamos organizando un bootcamp que es un curso intensivo. Este curso dura más o menos un mes. Déjenme ver si tengo el folleto acá. Es un mes, un tiempo de duración un poquito largo, un mes o 5 semanas, pero créanme que es 100% práctico. Es un curso en donde ustedes van a estar trabajando en el buen sentido, ¿no? Trabajando, haciendo prácticas, ajá, acá lo tengo. Es un tiempo en donde ustedes no se van a aburrir y van a estar pues poniendo en práctica diversos temas de ortografía que son sumamente importantes, pero lo más importante de todo esto, ustedes se van a sentir como protagonistas del curso porque, claro, yo hablo, hay otra capacitadora conmigo, pero ustedes interactúan mucho con sus inquietudes y todo se va haciendo dentro del bootcamp, ¿no? Es intensivo porque las horas académicas son 20 y lo dividimos en presencial y por Zoom, es decir, que hay 2 encuentros, ¿ok? Y las demás horas son online. O sea, hay un tiempo virtual, hay otro tiempo que es presencial. Hay personas que solamente deciden hacerlo virtual y también es aceptable. Solo que a mí me gusta a veces también encontrarlo personalmente y yo les decía anteriormente, hacer el laboratorio. El laboratorio es el que se hace en el horario virtual y como la clínica viene siendo la parte
presencial, ¿no? Entonces, bueno, es un bootcamp bastante, pues, completo. Hay 5 módulos. Como les dije anteriormente, está el laboratorio de escritura y la clínica de redacción. La clínica es donde ustedes van presencial a, como cuando uno va a presentar un malestar al médico, me siento mal, hice esto, siento esto, y en esta clínica pues vamos a vernos, a encontrarnos y a resolver, ¿ok? Es un bootcamp que hacemos otra capacitadora y yo. Y bueno, hay muchas cosas que ustedes van a aprender, les va a ayudar muchísimo en su área profesional, ¿ok? La otra tutora, creo que el nombre está por acá, se llama, no, no está acá en este, pero sí, hay otra tutora también, una profesora panameña también que tiene 20 años dentro de esta área de escritura, de redacción, y bueno, creo que les va a servir muchísimo. Les voy a decir a la chica que maneja la información, el canal de comunicación, que les envíe totalmente todo el temario, toda la información del bootcamp, porque de verdad me gustaría tenerlos. Si no ha de ser posible esto, porque bueno, ya tengan su compromiso o quizás el horario no les sirva, pues también tenemos cursos grupales de ortografía y redacción. Esos sí son un poquito más cortos, no son tan largos. Y bueno, los podemos ver acá también. Entonces, bueno, para las personas que están en Colombia, que estoy súper contenta que hay personas de Colombia también, este público, les serviría pues más el online, puesto que no pueden estar acá, pero les aseguro que nosotros trabajamos con el tema híbrido, es decir, unos en casa, otros en el salón, y de verdad que es tan práctico el curso, es tan práctico que a veces ni siquiera es tan fundamental, ¿no? Estar presente. Entonces creo que pudiera funcionar también de la misma forma. Fue un placer haberlos visto. De verdad que yo quisiera quedarme acá y hablarles, porque primero yo soy una persona que hablo muchísimo y segundo, me gusta muchísimo interactuar con preguntas y respuestas y me gusta mucho ayudar. Entonces, soy una persona que yo creo mucho en lo que es el aprender haciendo, como creo que ya se los dije, y me hubiese gustado leerlo, que me escribieran algo corto, algún tipo de párrafo cortito para poderlos leer y ayudarlos con algo, ¿no? Pero bueno, es un webinar. Espero verlos en algún curso, en algún momento de nuestras vidas y que esta información les haya servido, bueno, es una poca información, pero que les haya servido y que se les abra la mente de que siempre se puede aprender más, nunca es tarde, todos tenemos errores, todos cometemos errores al momento de escribir, de hablar. Muchas veces les dije, perdón, me equivocaba hablando, esto es normal que pase porque somos seres humanos, pero siempre es bueno poder corregir a tiempo y estar actualizado de todos. Así que bueno, un placer. Enviaremos todos los detalles. Le diré a la chica que les envíe los detalles y espero verlos entonces pronto, ¿ok? Un abrazo para todos, los que están aquí en Panamá, los que están en Colombia, creo que en México leí a alguien. Y bueno, Sí, bastante, bastante venezolano. Eso viene desde, le tengo conocimiento porque yo cuando comencé me fui hasta Guadulce para poder trabajar porque no me dejaban entrar en ninguna calle y allá me persiguieron también bastante venezolanos, me persiguieron con los carros y tuve que irme. O se viene de Aguadulce bueno, hasta los veo Tocumen, todo eso pronto. por ahí. Eso está en Espero clase. que estén muy ¿Cómo bien. que la Un hora está en abrazo clase? para todos.